ciudad de Mesopotamia. Voy a hacerles aquí una presentación, voy a quitar acá y cambiar, y vamos a mirar qué era, cómo se supone, ¿no? Porque no hay una certeza absoluta de que así fuera, ¿sí? Pero se cree que más o menos bueno, voy a hacerles aquí una pequeña representación de lo que posiblemente o cómo eran las ciudades, ¿no? Aquí hay algunas de las cosas que se han... Estas, por ejemplo, son muestras de lo que fue la ciudad de Nínive, la Gran Muralla, ¿sí? Miren ese tipo de construcciones que la hacen un baluarte totalmente para poderla atacar. Si ustedes ven eso, imagínense con piedritas, con palitos y con la fuerza del caballo y la fuerza del hombre tratar de tumbar una muralla de ese tamaño. Sería prácticamente imposible. Hoy día, con un cañón, con una bazuca, pues sería fácil tumbarlo, no aguantaría mucho, pero recordemos que no estamos en la época actual, sino hace muchos años atrás. Esto es lo que se cree, esta imagen que ustedes están viendo es lo que se cree que era la ciudad de Babilonia. Una ciudad de una belleza monumental. Perdón, esto es todavía Nínive, que cruzaba el río por sus lados, tenía una serie, esta es la famosa biblioteca de Nínive que tenía cientos y miles de rollos que desafortunadamente, como les explicaba la clase pasada, fue destruida por el odio que generaron los asirios y pudieron entrar a la ciudad, pues la acabaron totalmente. Lo que se cree que eran las puertas de las entradas de las ciudades. Nada más. Esto todavía se ve, si ustedes tienen la posibilidad de ir a esos lugares como lo que es hoy Irak, lo que pasa es que triste y desafortunadamente por tanto conflicto étnico y demás complicado. Complicado ir, porque desafortunadamente está en una serie de guerras y demás. Esto es lo que se cree que llegó a ser, esto sí es lo que se cree que llegó a ser los jardines colgantes de Babilonia. Una construcción en una serie de terrazas para darle gusto. Esto es lo que se cree que era la ciudad de Babilonia, lo que ustedes están viendo allí. Un río que atravesaba la ciudad por una serie de canales que habían sido hechos para que la ciudad nunca tuviera desabastecimiento de agua. Como les expliqué, Mesopotamia tenía un problema y era que no tenía defensas naturales, no tenía montañas que la rodearan. Entonces, todo lo que podían hacer era construir murallas para defenderse de los ataques. Uno de los problemas que tenían las ciudades era que tenían que rendirse después de un asedio, después de haberla rodeado otro ejército porque quedaban sin agua. Y al quedarse sin agua se morían de sed y se morían de hambre. Babilonia no tenía ese problema porque tenía un río tan grande, tan caudaloso que lo había dividido por la ciudad para que entrara por todas partes el agua, ¿sí? Y si ustedes ven aquí las murallas, lo que estoy en este momento señalando, intente pasar usted esa muralla a fuerza de pie o con un caballo o por ahí tratando de pegarle con una pica, pues nunca las destruiría. Y mientras que usted está intentando hacer algo, pues los arqueros desde la parte alta de la muralla pues lo matan y lo acaban y usted hasta ahí le llegó todo. Entonces, el ingenio de quien pudo tomarlo fue una cosa impresionante. Estos son imágenes que se cree después de algunas excavaciones de lo que pudo haber sido Babilonia. Y esta imagen que ustedes están viendo ahí es de posiblemente los jardines colgantes, es decir, hicieron una montaña rodeada de agua, árboles y todo eso en medio de una llanura fértil, ¿sí? Esto es lo que se cree, pues no hay una certeza absoluta porque obviamente no hay vestigios, salvo algunas poquitas cosas de lo que fueron las puertas de la ciudad, de lo que fue la ciudad, la famosa ciudad de Babilonia.
Esto es lo que se encuentra todavía. Esta puerta que ustedes están viendo acá, es la puerta de Ishtar. Es la puerta, una de las puertas que daba entrada a Babilonia. Lo que ustedes están viendo ahí es lo que hoy existe. El ladrillo era brillante. Y con una serie de grabados en alto relieve. Estos animalitos que ustedes están viendo ahí como especie de leones, dragones y demás, estaban hechos en alto relieve en el mismo ladrillo. Es decir, hagan de cuenta una pared y la pared con dibujos en alto relieve y con ladrillos brillantes, no eran pintados. Eran como si fueran una especie de laca natural especial que existiera y se veían los ladrillos de color azul. Obviamente no era como una especie de cerámica actual, pero en forma de ladrillos. Si ustedes ven, eso es realmente impresionante lo que existía allí. Vamos entonces a continuar compartiendo la pantalla para terminar de hablar de este tema. Entonces, en la antigua Mesopotamia las ciudades jugaron un papel muy importante en la organización política y económica de los pueblos, ¿sí? Allí habían templos para adorar a los dioses y recibían los tributos de la provincia. Una de las más importantes fue Babilonia. Babilonia fue una ciudad-estado como primera organización política en Mesopotamia. Las ciudades estaban amuralladas, poseían en su interior agua y huertas para resistir las invasiones, así les tocaba. Y en cada una de ellas, el edificio principal era el templo, era una especie de sigurat, es decir, una pirámide escalonada. En lo más alto era que se hacían los dádivas a los dioses. El más importante de los dioses de los mesopotámicos, de todos ellos, fue Marduk, ¿sí? Que era representado generalmente por un personaje con una barba floreciente, amplia, mitad hombre, mitad animal. Y esas ciudades eran gobernadas por la aristocracia. La más famosa de todas fue Babilonia, la cual fue fundada hacia el año 18 antes de Cristo, es decir, por allá en el año 1900 antes de Cristo, y está ubicada cerca del río Éufrates. La ciudad posee una entrada muy bella llamada la Puerta de Ishtar. Eso fue lo que hizo después Nabucodonosor II, por lo cual se hacían las procesiones religiosas. Pero la mayor maravilla en los jardines colgantes, los cuales se ubicaban a un costado del Palacio Real. ¿Cómo fue la economía de Mesopotamia? La economía se basaba en la agricultura, la ganadería y el comercio. ¿Qué cosas? La agricultura, ganadería y el comercio. Casi todos los imperios antiguos se basaron en esos tres elementos, ¿sí? Algunos tenían más énfasis en uno que en otro, pero generalmente ustedes, ¿cuál era la base de la economía romana? ¿Sí? La agricultura, la ganadería y el comercio. ¿Sí? Y eso permitía que llegara mucho dinero, ¿sí? ¿Qué pasaba si un emperador conquistaba por la fuerza militar, pero no había riquezas en el nuevo territorio? Le iba mal, ¿sí? Porque todo lo que había gastado para llevar a su ejército, no, ellos generalmente conquistaban para poder traer grandes cantidades de oro a su y sobre todo para poder comerciar. Algunas las conquistaban para poder comerciar, otras simplemente hacían acuerdos para poder conquistar. Entonces, agricultura y ganadería. Por la fertilidad de las tierras en la cercanía de los ríos Tigris y Éufrates, que eran canalizados para obtener riego permanente. Los principales cultivos fueron la cebada y el trigo. Las especies ganaderas que poseían esos fueron las cabras, ovejas, asnos y bueyes. Eran principalmente lo que tenían. El comercio. Primero era por trueque, es decir, intercambio. Yo le doy esto, usted me da en cambio otra cosa. No era porque daban dinero, nada de eso. Era un trueque al principio. Yo le doy papas, usted me da arroz. Yo le doy carne, usted me da huevos. Yo le doy pollo, usted me da queso, por decir algo. Siempre un intercambio. Luego, después de la llegada del Imperio Acadio, se utilizó el uso de piezas de metal como oro y plata como moneda. Entonces ya no era un trueque, sino yo le decía, yo le vendo esto y usted por esto me da tantas cantidades de oro. Es el principio de lo que nosotros conocemos hoy como el papel moneda, ¿sí? Las cosas tienen un precio, ¿sí o no? Las cosas tienen un precio y usted tiene que pagarlo. Si, por ejemplo, usted va a comprar un computador, muy posiblemente le pidan más de 1.200.000, 1.500.000 pesos por un computador. Y usted tiene que conseguir los billetes para que alcancen esa cifra. Pero si usted va a comprar, por ejemplo, un lápiz, no le van a pedir por un lápiz 1.500.000 pesos. Le van a pedir 500.000 pesos, 500 o 1.000 pesos, dependiendo del tipo de lápiz que quiera. Entonces, todo tiene un valor. Los acadios trajeron este sistema
ya no era intercambio, sino plata u oro por determinadas cosas. ¿Qué era lo que más comerciaban? Metales, piedras preciosas y madera. La madera siempre ha sido fundamental como elemento de construcción. ¿Sí? Si querían hacer algo, la madera era fundamental para hacer dioses, para hacer de todo tipo de cosas. La madera siempre ha sido un momento. Y el oro y la plata siempre ha sido un elemento que ha gustado para adornar, y piedras preciosas. Eso lo van a ver en todos los lugares. ¿Y por qué les gustaba tanto? Porque en Mesopotamia no había eso. Mesopotamia era rica en agricultura, rica en pastos para la ganadería, pero como era una llanura, prácticamente no tenía ningún tipo de metal precioso. Los metales preciosos generalmente están en las montañas, debajo de las montañas, ¿no? En los socavones, en las montañas. Entonces, ¿qué hacían? Nosotros intercambiamos productos, les damos productos como comida que tenemos abundante y ustedes nos dan metales. Primero era trueque, luego ya vino el cambio. No. Dime, Samantha. ¿Qué pasó, Samantha? ¿Ibas a decir algo? No, profe. Muy bien. Esta organización social que vamos a ver aquí se repite continuamente en los otros imperios también. Una nobleza compuesta por el rey y su familia y la corte que lo rodeaba, primos, tíos, abuelos, hermanastros, sobrinos y todo, que era la aristocracia. Luego venían los sacerdotes, que consistía en mantener los cultos religiosos, vivían en templos y administraban a ellos, generalmente un rey les asignaba a los sacerdotes tierras para que ellos obtuvieran la comida, para ellos el rey también tenerlos contentos, porque la religión es un elemento siempre de poder, ¿sí? Un pueblo le teme mucho a los designios de Dios o de los dioses en los que ellos crean, y un sacerdote puede manipular mucho a un pueblo por ese miedo, ¿sí? Imagínense que todavía estuviésemos en la época medieval, cuando le decían que si usted no pagaba una cantidad exorbitante de dinero, se iría para el infierno, o su mamá se iría para el purgatorio, donde la quemarían en parte, la estarían asando así como un pollo, dándole vueltas en medio del fuego. Usted tiene miedo de eso, y entonces usted va a decir, ¿cómo hago para que mi mamá no pase por eso? Usted es ignorante, usted no sabe las cosas. Entonces le dice, no, pague, y usted hace lo que sea con tal de evitar el sufrimiento para usted o su familia, ¿sí o no? Porque usted es ignorante y no sabe las cosas. Entonces ellos manipulaban mucho eso. Funcionarios reales, generalmente los que se dedicaban a administrar, a cobrar los impuestos y a llevar las cuentas. El pueblo, que estaba compuesto por artesanos, comerciantes y campesinos, algunos comerciantes un poco más ricos, etcétera, algunos artesanos un poco más ricos, los que sabían hacer cosas espectaculares, pues obviamente ellos tenían más dinero, y los campesinos, que eran hombres libres que trabajaban por salario o por cosechas, y los artesanos y comerciantes que generalmente tenían que pagar tributos al rey. Por último, lo de siempre, ¿no? Los esclavos. ¿De dónde venían los esclavos? Prisioneros de guerra, generalmente. Y que eran obligados a trabajar como mulas por sus amos, sin ningún tipo de derecho, sin ningún tipo de privilegio. Muy bien. El legado cultural de Mesopotamia. ¿Cuál fue su legado? En religión, rendían culto a diversidad de dioses, eran politeístas. Y cada dios representaba de alguna manera un elemento de naturaleza. Por ejemplo, la tríada cósmica estaba compuesta por Anu, Enlil y Ea, dios del agua, dios del cielo, dios del aire y del agua. En la escritura, claro, el principal dios de todo esto siempre fue Marduk, fue el principal dios que se dio a conocer. Pero por la influencia de las invasiones de otros también llegaron otros tipos de dioses como esto, Anu, Enlil y Ea. En la escritura es el legado más importante que nos dejaron ellos, porque ellos fueron los que empezaron a escribir. Al principio con caracteres cuneiformes, es decir, rayitas, palitos, rayitas en arcilla que quedaban como, hacían como hendiduras. Y así llevaban cuentas, así contaban anécdotas y todo eso. Luego es que se hace el calendario, mucho más adelante en el tiempo es que se hace el calendario ya como tal. Es decir, que la formación de letras produce una nueva palabra. Antes cada símbolo era una palabra completa. En cuanto a arquitectura,
casi no tenían piedras y madera. Les tocaba que hacer todo que era ladrillos hechos de barro para la construcción de sus edificios. La madera que tenían que comerciarla de otros pueblos porque ellos no tenían. ¿Dónde se produce madera? En los bosques, en las montañas. Ellos no tenían ni bosques ni tenían montañas. Lo único que tenía una zona muy fértil que les dejaba el río y lo demás era desierto, así que no tenían madera, no tenían minerales, sí tenían ganado, sí tenían agricultura, pero lo demás no, y lo demás tenían que... Lo que tienes que hacer es allá... ¿Sí? Pero una pregunta. Dime, Dani. ¿El lunes es la evaluación? Vamos allá. ¿El lunes es la evaluación? El lunes sería la evaluación. Innovaron el arco y la bóveda, como ustedes vieron ahí la puerta de Ishtar, que tiene un arco, ¿sí? Y era de una forma colocada para que no se cayera, si usted no lo sabe, o sea, colocaban dos columnas así e iban ampliando el arco, parece ser con moldes, hasta que con la misma argamasa que utilizaban para unir los ladrillos, se pegaban. Y obviamente fueron expertos en hacer murallas. De ellos no haber aprendido a hacer murallas, pobrecitos, los hubieran acabado a todo momento. ¿Las murallas para qué les servían? Para protegerse de invasiones. Recuerden ustedes que como eran muy provocativos porque producían mucha comida, todos los pueblos querían tener posesión en esa tierra. Entonces ellos, la única manera que encontraron de defenderse fue, ya que somos una llanura, la montaña no nos protege ni nada, lo único que nos queda es hacernos una muralla total, ¿sí? Si usted quiere protegerse del sol, ¿qué tiene que hacer? Buscar un árbol para buscar sombra. Al menos un árbol, ¿sí o no? Al menos un árbol, ¿sí? Y sobre ese árbol, después de que crece, ponerse debajo. Si no, usted tiene que construir un techo y toda esa serie de cosas más para protegerse de algo. Ellos no se protegían del sol, se protegían de los otros invasores. ¿Cómo? Con murallas. Entonces se volvieron expertos en construir grandes murallas, ¿sí? Y murallas que permitieran el paso de soldados para poder ellos defender la ciudad desde la parte alta. También, como ustedes vieron, la ciudad de Babilonia les hicieron canales, así que se volvieron expertos en hacer canales y diques para traer el agua. Porque ellos decían, si nos invaden, ¿sí? Recuerden ustedes que la táctica que utilizaron allá Profe, falta 1 minuto y 16 segundos para que se acabe no la clase porque ya se acabó, pero la conexión de Zoom. Sí, yo sé. Sí, no, y es que la clase también ya se acabó. ¿Listo? Entonces, mañana le doy la última explicación a eso. No se olviden hacer este mapita, lo voy a revisar para el lunes también, en la carpetica. ¿Sí? Sí, señor. No, el lunes hago la evaluación y el miércoles hago revisión de cuaderno. Lunes de evaluación, miércoles revisión de cuaderno. Mañana termino de explicar. Y el jueves revisión. ¿Ah? Profe, usted siempre se le olvida que no es el miércoles, sino el jueves. Perdón, el jueves. Dentro de 8 días revisión. Jueves revisión, lunes evaluación. ¿Listo? Desde esa segunda parte que empezamos, desde desde el imperio asirio para abajo. ¿Desde la unidad 5? Sí, la unidad 5. Imperio, desde el imperio asirio. ¿Listo? Listo, chicos, nos vemos en la próxima clase. Se portan bien, mucho juicio. Entonces,